Listo, entonces en la tarea de esta semana les dejé colgado, se las subí creo que ayer, entonces para que ahorita revisen. Entonces dice, como trabajo final debemos ubicar en la matriz de riesgos los riesgos, valga la redundancia, que encontramos en la tarea anterior. Revisaremos en pues, la videoconferencia cómo se hace. Y les voy a abrir aquí la matriz. Acá se las colgué. Les dejé, la matriz que les colgué ahí está así tal cual. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes, pues obviamente, la actualicen con la información de ustedes. Espérenme, miremos cómo lo haríamos. Esta es una matriz, aquí dice matriz alumnos y aquí está como el modelo, ¿cierto? Pues que de hecho es esto que yo lo copié y lo pegué acá, pero es para que, digamos que ustedes la hagan acá. Entonces la vamos a hacer de la siguiente manera. Esta es la matriz en base a la GTC 45, Guía Técnica Colombiana, que es la matriz que nos pide el, el sistema de seguridad y salud en el trabajo y funciona de la siguiente manera. Entonces, aquí vamos a ubicar el área o el proceso de trabajo. Entonces, digamos que esa área es administración, ¿cierto? El área administrativa, por así decirlo. Estos son los cargos que involucra esa área administrativa, representante legal, asistente administrativa auxiliar, ¿sí? Estas son las actividades, pues actividades propias del cargo, actividades administrativas, o ustedes pueden escribir como una, pues hacer como una, ¿qué? Como una descripción más detallada de, pues de las diferentes actividades que se realizan en esas áreas. Aquí escribimos si es actividad rutinaria o no, es decir, si es una actividad de todo el tiempo, de todos los días, o si solamente es por horas, o si solamente es, ¿sí? Entonces ya ustedes definen si es rutinaria o no. ¿Cuánto tiempo estamos expuestos a ese riesgo? Perdón, a ese trabajo, pues qué tiempo estamos ahí como en ese trabajo. Y aquí viene entonces, empezamos con la clasificación del peligro. Entonces, aquí hay un listadito de los grupos de riesgos, ¿sí? Que les expliqué en la primera clase. Físicos, químicos, de seguridad, biomecánicos, biológicos, psicosociales y fenómenos naturales. Listo. Entonces, ustedes pueden empezar como quieran, lo pueden hacer en orden o pueden empezar pues como en desorden, como quieran. Este es un factor de riesgo psicosocial. Digamos que todas las áreas de la empresa tienen o están expuestos a un factor de riesgo psicosocial, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues por las condiciones de estrés, por el mismo trabajo, por las tareas, por la repetición, por lo que sea. Y hoy, con el tema de la pandemia, digámoslo así, estamos expuestos a, pues como en un mayor grado a ese factor de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces es súper importante que lo tengamos en cuenta,
dentro de los factores de riesgo para que lo tengamos en cuenta pues como en nuestra matriz. Aparte del factor de riesgo psicosocial normal, debemos incluir otra condición especial y qué manejo le damos con este tema de la pandemia. De hecho, ya las ARL nos están incluyendo o dentro de ese proceso de formación nos tienen ahí una capacitación del estrés generado por, eh, por la pandemia como tal, ¿sí? Ya sea porque estamos haciendo trabajo desde casa o porque estamos o porque estamos en el trabajo y todo el tema este de las noticias y todo esto, entonces genera un riesgo psicosocial. Bueno, este es un tipo de riesgo. Nosotros, miren, quiero que hagan, que presten atención en el manejo de estos numeritos, por que no nos desfasemos mucho. ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo aquí tengo gestión organizacional, ¿sí? Yo aquí puedo elegir cualquiera, ¿sí? Características del grupo de trabajo, puedo elegir interfase persona-tarea, es decir, que esa relación entre la persona y las actividades no es muy buena, entonces obviamente se va a generar un estrés de riesgos, pues un estrés psicosocial, un estrés ahí extra, si la jornada de trabajo es muy larga, listo. Entonces, aquí tengo el 6.3 que son características del grupo. En la descripción tengo el 6.3 que son relaciones interpersonales. Puedo escoger también cualquiera, ¿sí? Puede haber un mismo numerito, ¿sí? Miren, para varios. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, entonces si yo aquí elijo gestión organizacional, aquí tengo opción de elegir en la descripción varios, ¿sí? Entonces, esa gestión organizacional puede ser por el estilo de mando, por la contratación, pago, por la inducción, capacitación y bienestar. Entonces, mire, puedo escoger esos tres, ¿sí? Y ya los otros sí de forma individual. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí podría escoger estilo de mando. Es que definitivamente mi jefe no sabe dar órdenes, mi jefe no sabe dar instrucciones, bueno, lo que ustedes quieran, ¿cierto? ¿Cuáles son los posibles efectos a la salud? Aquí solamente tenemos este efecto, que es reacción de estrés, ¿sí? Aquí tenemos las personas que están expuestas a ese cargo, entonces, si es en planta o vinculados, si son temporales, practicantes, y aquí nos da un total. Listo. Luego viene acá métodos de control existentes. ¿Cuáles son esos métodos? Entonces, si nos paramos acá, vemos, espérame un segundo. Describa los métodos de control actuales con los que cuenta la empresa para mitigar el riesgo evaluado. Entonces, si tengo un riesgo ruido, por ejemplo, acá nos dan un ejemplo, la fuente, el control en la fuente, o sea, acá, son sistemas de amortiguación, en el medio son mediciones ambientales y en la persona elementos de protección personal. ¿Qué más dice acá? Igual, los riesgos en la, o sea, es que tú haces la identificación de riesgos independiente si es en la casa, si es en el trabajo. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir, por ejemplo, tú en la casa te estresas, ¿cierto? ¿Y por qué te estresas? Vamos a ver por qué te puedes estresar en la casa. Puede ser por características del grupo social, pues no de trabajo, pero pues sí grupo social.
Por ejemplo, si digamos digamos, estamos en una zona de conflicto, ¿cierto? Entonces, eso genera un estrés para todos. O por las condiciones de la tarea, es que qué pereza la rutina, todo el tiempo acá, ¿sí? Porque definitivamente yo no me relaciono muy bien con esas actividades, o porque obviamente nos toca trabajar mucho más. Entonces, mire que todo eso genera un estrés, ¿cierto? En algún momento dado, en algún momento uno dice, ay, qué pereza, yo no quiero ir a hacer nada, no quiero barrer, no quiero trapear, no quiero cocinar, no quiero arreglar nada, ¿sí? Entonces, mire que así nosotros no nos pongamos a evaluarlo desde ese punto de vista, el estrés se genera. Pues sí, porque el hecho de estar como todo el tiempo acá, como que uno dice, al final, uno dice, hoy qué los pongo a hacer, pues si tienes hijos, entonces muchas veces uno como que, ¿y hoy qué hago? Y si el sitio es pequeñito, así como en el que yo estoy. Entonces, es eso, es buscar y mirarás que cuando empieces a revisar cada uno de estos tipos de riesgo, entonces vas a encontrar como una relación con las diferentes actividades que tú estás manejando en tu casa. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los controles que tú tienes en este momento? En la fuente, para esta gestión de riesgo pues para esta gestión de riesgo organizacional, o sea, digamos que no se está haciendo nada, o pues si tú estás haciendo algo, entonces lo pones acá, la fuente es donde se genera el riesgo. La fuente es donde se genera el riesgo, ¿sí? El medio es el espacio, como lo pudieron ver acá. Entonces, en este caso, en el medio, no sé, ¿qué podríamos hacer para ese factor de riesgo psicosocial en el medio? No, pues nada, no sé. A no ser de que tú decidas que como para alivianar un poco las cargas y el estrés que genera todo esto, todo este tipo de tareas, de mando y de todo eso. Entonces tú decías, no sé, voy a decir algo así loco, como, no sé si ustedes han estado en una sala de ordeño, sí, les voy a poner un ejemplo, en las salas de ordeño sistematizadas y así súper nice, por así decirlo, les colocan a las vaquitas musiquita clásica, ¿sí? Pues no olímpica que uno va pues a todas las salas de ordeño aquí y les ponen olímpica, ¿cierto? Pues porque es la música para ellos y porque ellos dicen que las vaquitas sin música no dan leche. Pero hay sitios, por ejemplo, cuando las vacas van a estar en competencia, por así decirlo, las vaquitas las ponen en un sitio aislado, con música clásica para que se relajen, ¿sí? Y todo eso. Lo mismo hacen con otros animales. Entonces, eso sería un control que yo estoy haciendo en el medio para evitar que esas vaquitas se estresen. Yo podría hacerlo en mi lugar de trabajo, generar como ese espacio de tranquilidad. Entonces, si tú eres así medio hippie o si tú tienes un estilo de vida diferente, natural, entonces podrías poner también ahí en ese espacio aromas que relajen el ambiente y que te tranquilicen y todo esto. Entonces, eso podría ser un control que estamos haciendo en el medio, ¿sí? Con respecto a este factor de riesgo psicosocial. Pero si no hacemos nada, pues porque que todo eso es una locura, pues obviamente no hago nada. Listo. En la persona, entonces, los métodos que estemos haciendo con las personas o trabajadores. Entonces, inducciones al puesto de trabajo, capacitaciones en riesgo laboral, como darles a conocer a ellos de que existe este riesgo. Es súper importante que dentro de la inducción que hacemos a los empleados, nosotros nosotros podamos incluirlos y podamos hacerles ver pues como este factor de riesgo como importante también. Listo. Acá dice evaluación del riesgo, ¿sí? ¿Cómo hacemos esa evaluación del riesgo? Entonces, hay varios niveles. Aquí medimos el nivel de eficiencia,
Aquí medimos el nivel de exposición, aquí medimos el nivel de consecuencia. Este es, si podemos ver, aquí nos dice nivel de probabilidad es igual a nivel de deficiencia por nivel de exposición. Entonces aquí sería 3 por 2, 6, y aquí nos lo multiplica automáticamente. Medimos la interpretación del nivel de probabilidad y el nivel de riesgo es igual, el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. ¿Listo? Entonces 10 por 6, 60. 10 por 6 nos da 60. Esto nos lo hace automático. Entonces vamos a ver qué es el nivel de eficiencia. Esto depende de estos métodos que yo estoy aplicando acá, de estos controles que yo estoy aplicando acá. Entonces dice, hay una asignación de unos numeritos, entonces dice, no se asigna valor cuando, o el nivel pues se considera bajo, cuando no se ha detectado consecuencia alguna o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta. Es decir, que yo tuviera aquí en los 3 métodos de control estimado algo que estamos haciendo y que no es necesario, es decir, no hay como una deficiencia, todo está controlado, entonces yo aquí no pondría nada. Listo. Medio, o sea, 2, se ha detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada. Listo. En este momento pusimos 2, pues porque digamos que la eficacia del conjunto de medidas, puedo poner 2 o puedo poner 6, ¿sí? Porque solamente tengo una medida, entonces aquí perfectamente yo podría poner 6. Digamos que cuando tengo, tomémoslo como así, como para que no nos enredemos. Si yo tengo estas 3 casillitas con medidas, ¿sí? Si yo tengo acá medidas de control en la fuente, en el medio, en la persona, aquí no escribo nada. Si yo tengo solamente una casillita con medidas, aquí pongo, espéreme, me perdí. Si yo tengo 2, escribo 2, ¿sí? Si yo pongo, entonces en este campo voy a poner 6 para que no nos enredemos. Si yo tengo 2 medidas acá, entonces pongo 6. Si 2, perdón. Si tengo una medida, pongo, ya me perdí, ayúdenme. ¿Se han detectado algún peligro que pueda dar lugar a consecuencia? La eficacia, no, no, esta es baja. Listo, entonces como tengo, si tengo las 3, entonces pongo 0. Si tengo 2, pongo 2. Si tengo solamente una medida, como en este caso, ya me desenredé. Si tengo solamente una medida, como en este caso, escribo 6 y y digamos que a partir de ahí yo podría considerar cuándo es muy alto, cuando se han detectado peligros que determina como posible la generación de incidentes, consecuencias muy significativas. Entonces digamos que no existen medidas de control, no existen medidas de control acá, entonces yo en este caso tendría un nivel de eficiencia 10, perdón. Listo. Entonces 0, 2, 6 y 10, dependiendo de los métodos de control que yo tengo para ese riesgo que estoy identificando, que en este caso es el riesgo psicosocial. Listo, desenredada. Espero que no los haya enredado más. Pero vamos así en escala. Nivel de exposición, entonces depende, yo aquí dije que estamos expuestos a este riesgo por 8 horas, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí el nivel de exposición. Dice, listo. Eh, calificamos 1 si es esporádica, la situación de exposición se presenta de manera eventual, es decir, no hay mucha exposición al riesgo. 2, si es ocasional, la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral.
3 sí es frecuente, dice la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos, entonces yo podría decir que en esas 8 horas, pues obviamente yo no estoy todo el tiempo expuesto a ese factor de riesgo, porque no estoy todo el tiempo con mi jefe, o porque no todo el tiempo hay estrés, aquí decíamos estilo de mando, ¿cierto? Tenemos que fijarnos, obviamente, cuál es el factor de riesgo que estamos evaluando para determinar cuál es ese nivel de exposición, ¿sí? Entonces, aquí yo decidí poner 3 y tú puedes decidir también escribir 4 cuando es una exposición continua, es decir, todo el tiempo, digamos, cuando estamos trabajando con químicos o cuando estamos todo el tiempo con el ruido, ¿sí? Ya eso lo determinamos dependiendo del riesgo. ¿Cuál es el nivel de consecuencia? Entonces, aquí vamos a mirarlo por acá para que vean bien. Ok, entonces decimos que es leve cuando hay lesiones, enfermedades que no requieren incapacidad, ¿sí? Esa consecuencia, la exposición a ese riesgo, pues digamos que es ahí leve. 25 cuando es grave, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. 60 lesiones o enfermedades graves, irreparables, ¿sí? Incapacidad permanente parcial o invalidez. Y 100 cuando son, pues cuando se generan muertes por la exposición al riesgo. Entonces, en este caso, pusimos, escribimos ahí 10. Entonces, el nivel de probabilidad es 6 por 3, 18. Aquí ya nos incrementó. Y nos quedó una interpretación del nivel de probabilidad alto, ¿cierto? Y esta, entonces, es el nivel de riesgo, es el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Entonces, 10 por 18 nos da 180, ¿sí? Digamos que aquí es no aceptable o aceptable con control específico, ¿sí? Dice, pero esto aparece automáticamente cuando ustedes lo escriben estos numeritos acá. Corregir y adoptar medidas de control de inmediato, sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual a 360. El nivel de riesgo nos dio 180, muy por debajo de 360, pero de todas maneras entonces hay que tomar pues como unas medidas ahí para evitar que ese nivel de riesgo suba, ¿cierto? Medidas de intervención. Entonces, en las medidas de intervención tenemos eliminación, cuando yo puedo hacer algo para eliminar ese riesgo, modificar o un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir un dispositivo mecánico de alzamiento para eliminar peligro de manipulación manual en caso tal de que tuviéramos ese riesgo. En este caso, el riesgo, pues digamos que no se puede eliminar, ¿cierto? Porque es un riesgo que me dice que es por el estilo de mando. O, pues, no sé, podría ser eliminado en el momento en que que esta persona cambie ese estilo de mando, en que haya cambio de esta persona y que pues definitivamente ya con la persona nueva que ingresa ya no hay. Entonces yo aquí escribiría eso. Se hace cambio de no sé, el jefe directo es cambiado, relevado, no sé, y no hay nada por escoger. Entonces yo podría eliminar en ese momento ese riesgo, ¿cierto? Ok. Sustitución. Eh, yo no sé si tengo algo acá, espérame, si no les cuento. Ok. Dice, sustituir por un material menos peligroso, reducir la energía del sistema, ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, en caso tal de que sea ese el riesgo. En este caso sería, que no sé si podríamos sustituir ahí que, digamos que podría ser.
que no haya una persona haciendo las veces de jefe, sino que por el contrario, yo tuviera como un sistema que me dijera qué tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya no hay una persona haciendo o ejerciendo la presión, sino que sustituí como esa actividad que hacía esa persona y que generaba ese riesgo en mí y que ahora tengo que, digamos, rendirle cuentas a un sistema. Podría ser así, ¿cierto? Podría ser el caso en esta situación. Ok, controles de ingeniería. Controles de ingeniería son modificaciones que yo hago, por ejemplo, cuando tengo ruido, que tengo una máquina con mucho ruido, que me está generando, provocando bastante ruido, que me está generando bastante ruido y que de pronto nosotros podemos encerrar, por ejemplo, esa máquina para aislar el ruido o, sí, entonces esos son controles de ingeniería. Por ejemplo, en este momento, en algunas empresas hemos hecho varios controles de ingeniería con el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces, bloqueamos, digamos, que la entrada a la empresa sea para todos por la bodega y bloqueamos esa entrada, cerramos, hicimos un muro, sellamos y ya todos entramos pues como por unas escalitas, porque digamos que bueno, los de bodega entran por bodega y los administrativos por otro sitio, para evitar como esa contaminación cruzada, por así decirlo. Entonces eso sería un control de ingeniería. Listo. Ay, gatico. A ver, yo le quito este pimpón a este gato que no me va a dejar hoy. Ay, espérame un segundo. Mi gato le dio por jugar. Ay. Listo. Ok, bueno, controles administrativos, señalización, advertencia. Entonces aquí sí tenemos un despliegue. Ay, un despliegue de actividades para que nosotros podamos escoger. Espérenme, yo les muestro acá. Listo, entonces aquí está el despliegue de controles administrativos, ¿sí? Señalización y advertencia, que depende del riesgo, pues obviamente yo voy a elegir cuál es el control que hago, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está matriz de funciones por cargo, señalización y demarcación de áreas, supervisión de tareas, inspecciones de seguridad, estandarización de normas, matriz de elementos de protección, documentación de procesos, asignación de recursos, ¿sí? Dependiendo del riesgo, entonces yo voy a elegir, listo. Capacitación sobre uso y mantenimiento de elementos de protección, bueno, ya ustedes ahí eligen. Yo elegí aquí capacitación. Si no está, pues entonces simplemente yo lo escribo. Entonces escribí acá capacitación al personal en manejo del estrés de riesgo psicosocial, ¿cierto? Como un control administrativo. Ok, elementos de protección, entonces en este caso no aplica elementos de protección, pero hacemos un seguimiento. Yo quiero que ustedes dejen acá el seguimiento, o lo que se está haciendo, o lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces dice acá, seguir manteniendo las buenas relaciones en el espacio de trabajo y darle mejor solución siempre a todo desde el Comité de Convivencia Laboral. Yo acá escribiría otra cosa, que es realizar las baterías de riesgo psicolaboral. Ok, entonces, ¿qué son las baterías de riesgo psicolaboral? Los que no conocen, los que no saben qué es, pues las baterías son unas actividades, una encuesta que se hace por parte de un psicólogo eh, laboral, sí, un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia, que nos permita conocer o determinar cuál es el nivel de
de condición psicosocial o psicolaboral con el que estamos en la empresa, ¿cierto? Entonces es súper importante porque es obligatorio aparte para todas las empresas hacer la aplicación de estas baterías y a partir de ahí nosotros pues obviamente vamos a hacer otro plan de acción dependiendo de las condiciones que se presentan pues como a partir de esta valoración, ¿sí? Puede ser que determinemos que ahí para los empleados es demasiado estresante, digamos, el trabajo porque todos los problemas que tienen en el trabajo se los llevan a la casa o para algunos puede ser que los problemas de la casa le estén afectando en el desempeño laboral. Entonces ahí tenemos o hacemos un plan de acción a partir de esos resultados. Listo. Listo, entonces quiero que todos diligencien como estas casillitas de seguimiento, por favor. Bueno, vamos a mirar otro riesgo. La idea es como mostrarles cómo ustedes van a escribir sus riesgos acá para que puedan hacerlo. Ok, bueno, entonces vamos a mirar entonces cómo lo haríamos con otro riesgo diferente para que ustedes más o menos se vayan empapando del tema. Cuando actualizamos la matriz de riesgo, les voy contando. Entonces, la matriz de riesgo la actualizamos, por ejemplo, en este momento, estamos todos en ese proceso de actualización de matriz de riesgos por el tema de la pandemia, ¿sí? ¿Qué riesgos actualizamos por el tema de la pandemia? Entonces, actualizamos, pues, obviamente, el riesgo biológico. Voy a mirar acá. No creo que tenga acá. No tengo el del riesgo biológico, pero espérenme, abro una para que veamos. Voy a abrir otra para que miremos el riesgo biológico. Espérame un segundo, la busco por acá. Listo, entonces miremos. Listo, entonces acá está, por ejemplo, cómo hacemos la clasificación de ese riesgo biológico, cómo lo haríamos, cómo lo incluiríamos dentro de nuestra matriz. Entonces, obviamente el riesgo biológico, aquí dentro de un segundo, el tipo de riesgo, descripción y efectos. Ok. El tipo de riesgo, entonces, microorganismos, bacterias, parásitos, hongos y virus. Aquí, exposición a agentes. Ah, bueno, espérenme un segundo, yo miro si esto me lo deja copiar aquí. Y se los de, y de una vez
Lo podemos tener ahí. Ahí. No me copia. Ay, sí me copió. Ah, pero es que me copió. No, está perfecto. Sí, sí, ya me copió. Ok, listo. Entonces acá, para que nos quede aquí de una vez. Y cerramos esto. Listo, entonces acá tenemos el riesgo biológico, ¿sí? Eh, ¿Cuál es esa descripción? Entonces, microorganismos, ¿sí? Que aquí lo tenemos en el 5. Microorganismos, bacterias, hongos, parásitos, virus. Eh, la descripción como tal, entonces aparece acá, exposición a agentes biológicos. Esa no está dentro de, si ustedes van acá, no está esta descripción, pues porque obviamente es nueva, la tuvimos que incluir aquí dentro de, es nueva pues porque el SARS pues no estaba contemplado dentro de esos factores de riesgo biológicos, entonces simplemente describimos ahí exposición a agentes biológicos como virus, SARS-CoV-2, contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados, ¿cierto? ¿Y cuál es ese efecto a la salud? Entonces, el COVID-19, que es una infección respiratoria aguda, que puede ser de leve a grave, que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o hasta la muerte. Y aquí, pues obviamente las personas afectadas, eh, los controles en la fuente. Entonces, si yo en este momento estoy haciendo algo, pues en la fuente en este momento sería, no sé, vacuna, por ejemplo, ¿sí? Que es donde se genera, pues como el riesgo como tal. Pero bueno, como no tenemos, entonces, bueno, en el medio, entonces se realiza desinfección de lugares de trabajo de acuerdo a las recomendaciones, ¿sí? Y ahí escriben pues todo lo que ustedes estén haciendo como para, para disminuir o mitigar el riesgo, el impacto que se genera. Y aquí en la persona, entonces aquí podemos poner el uso de tapabocas y protección necesaria y capacitaciones que, no, que son obligatorias. O sea, en este momento todas las personas de las empresas deben estar en un proceso de capacitación según la resolución 666, obviamente con los temas que ellos dan, ¿cierto? Entonces es súper importante que lo escribamos ahí. Ok. Aquí, aquí tenemos entonces los métodos de control. Perdón. La evaluación de riesgo, entonces nivel de deficiencia, nivel de exposición y nivel de consecuencia. Entonces aquí en nivel de eficiencia escribimos, ¿qué se me hizo? Se me perdió. Aquí, 10, ¿sí? Aquí escribimos 4 en el, debería paralizar esto, ¿cierto? En el nivel de exposición. Aquí vamos a tratar de poner el riesgo máximo, ¿sí? Pues digamos que en las indicaciones, inclusive de la ARL, es que nosotros ubiquemos aquí que nosotros podamos incluir acá el riesgo máximo en todo, ¿sí? Aquí pues obviamente la 100 lo máximo, aquí el nivel, bueno, 10 por 4, 40, aquí nos da muy alto, listo. Y este de 100 por 40 que nos da 40.000, 4.000, esto es un riesgo no aceptable, listo.
Miren que aquí nos dio 4000 cuando se supone que debería dar por encima, si está, digamos, debería estar por debajo de 360, ¿sí? Ok, aquí vamos a mirar cómo lo podemos eliminar, cómo lo podemos sustituir. No hay forma de eliminarlo, no hay forma de sustituirlo. Los controles de ingeniería, entonces era lo que yo les decía ahorita. La sanitización, sí, digamos, aquí señalización de lavado de manos y prevención del COVID, bueno, sí hay que hacer como el tanque de desinfección, listo. Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de trabajo, divulgación de lavado de manos, prevención, señalización, ok. Esto quedó corrido, espérenme un segundo que es que esto quedó aquí corrido. Esto va acá. Y este no va acá. Aquí es construcción, lo que yo les decía, digamos puede ser construcción de pediluvios o de tanques de desinfección, entonces eso es un control de ingeniería, eh, eh, muros, puertas, para aislar pues como el personal del riesgo. Y cualquier otro tipo de construcción o actividad que ustedes hagan para como control de ingeniería, ¿cierto? Sanitizar con recursos e insumos apropiados los ambientes, entonces esto sí es un control administrativo. El uso de EPP, entonces los tapabocas, guantes y gafas y demás elementos que estamos utilizando de acuerdo al lugar de trabajo. Y aquí como seguimiento, entonces lo que hacemos es socializar y conocer los diferentes protocolos de bioseguridad y llevar las listas de chequeo con controles diarios de temperatura y estados generales de salud. Es súper importante que estemos, digamos, en este momento teniendo esto al día, que tengamos los formatos diligenciados con toda la información de quién entra y quién sale, tomas de temperatura, si tiene algún síntoma, si estaba en contacto con personas positivas o con síntomas respiratorios. Todo eso es súper importante, el teléfono, el número de cédula, porque en caso tal de que haya una persona ahí como con riesgo de que pueda estar eh, ok, que es pues como lo importante, listo. Espérenme un segundo, yo contesto a una chica que me está hablando por acá. Ok, listo. Chicos, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita con los riesgos que hemos identificado. Digamos que la metodología es la misma, lo importante es pues como que tengamos en cuenta, eh, nada, que pues que en un lugar de trabajo, en un puesto de trabajo hay varios riesgos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta área administrativa tiene riesgo psicosocial en varias etapas porque puede ser, o sea, yo como les mostré ahorita, cada una de estas tiene varias,
Entonces yo puedo identificar la gestión organizacional, el riesgo que hay de acá, el riesgo que hay porque también por la condición de la tarea, por la jornada de trabajo, entonces cada uno de ellos iría pues como en una casillita diferente. Ok, no sé si tengan alguna duda con respecto a algún riesgo que de pronto se les haya presentado pues como una situación en la empresa, que ustedes quisieran, no sé, despejar la duda. Bueno, les decía ahorita con respecto a qué debemos actualizar en este momento en la matriz de riesgos con respecto a la pandemia. Entonces, obviamente el factor de riesgo biológico, debemos actualizar también lo de la parte psicosocial que les decía y debemos actualizar el factor de riesgo biomecánico para estas personas que están trabajando en casa, ¿cierto? Entonces, para quienes normalmente esto es como el área, bueno, digamos del área administrativa, muchos todavía están en casa, entonces escribir, digamos, incluir acá dentro del área administrativa otro espaciecito para el factor de riesgo biomecánico por trabajo en casa. Sí, recuerden que es independiente si estamos en la casa o estamos en la empresa, nosotros estamos expuestos a un factor de riesgo biomecánico. ¿Por qué? Por las posturas, cómo nos sentamos, por el manejo del computador. Estoy hablando si esa actividad, digamos, es pues administrativa, que yo puedo hacer el trabajo desde casa. Entonces, si soy administrativa, estoy haciendo trabajo desde casa, pues digamos que eso incluye manejo del computador, estar sentado. Entonces, obviamente yo en la casa de pronto no tengo las condiciones que tengo en el trabajo, por la silla, por el puesto de trabajo, por la luz, por el ruido, por los niños, por una cantidad de cosas que en cierto modo pueden afectar el desempeño laboral y pueden inclusive generar pues como trastornos musculoesqueléticos y dolores lumbares y una cantidad de cosas. Listo, entonces por eso es súper importante también incluir ese factor de riesgo dentro de la actualización de la matriz. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda, que se les haya presentado alguna situación con un riesgo específico. No tienen dudas. Elmer, no sé si tienes alguna duda, Daniela. Hola, profe, no, por ahora todo claro. Bueno, perfecto. ¿Y Daniela? Listo, Profe, pues Daniela. no, yo creería pues que todo está claro como hasta el momento. Tengo que mirar cómo pues organizar bien los riesgos que identifiqué acá en la casa. Ok, perfecto. Entonces, acá está la tareita, ¿sí? Acá está la tarea. Aquí está la matriz. Voy a... Acá está la matriz y nada, cualquier duda que tengan, pues me cuentan, a ver. Yo creo que, pues que no, pero si en algún momento ustedes identifican que hay como alguna duda con algo, pues simplemente me preguntan y ya. Listo. Voy a detener la grabación entonces.